Central. Ante la movilidad entre el mercado laboral formal y el informal en México, pues las cuentas inactivas en las administradoras de fondos para el retiro han aumentado 95% en el sistema de ahorro para el retiro entre 2012 y 2018, un tema que vamos a analizar aquí en Mesa Central. Pues son 39 millones de cuentas que están inactivas de las 60 millones de cuentas de Afores. Preocupante. No sé si es realmente preocupante. Te doy los datos que tenemos. En 2012 había 42 millones de cuentas y 20 estaban inactivas. Okay. Ahora son, el dato que mencionaba, 60 millones de cuentas y son 39 millones inactivas, más del 50%. Las que están inactivas. ¿Y cuál es el asunto? Bueno, pues resulta que, de acuerdo con los especialistas, pues hay una movilidad laboral alta. Y que si bien hay un proceso de formalización en cuanto al empleo en el país, pues vemos que hay muchas personas que también saltan, que entran al mercado laboral formal, cotizan por un tiempo y después dejan de cotizar. ¿Qué es una cuenta inactiva? Una cuenta que no ha recibido ninguna aportación durante los últimos 6 bimestres, es decir, durante el último año. Okay. Y aquí vemos también cuáles son el número, el mayor, las Afores que tienen mayor número de cuentas inactivas, y pues vemos que Principal, Sura y 21 Banorte son las que tienen el mayor número de cuentas inactivas. No sorprenden demasiado porque también están entre las Afores que más cuentas activas tienen. Pero bueno, el caso es que estas cuentas inactivas se da, como ya te decía, ante un salto de las personas entre el mercado formal e informal. Vaya, de alguna forma, yo entro al mercado laboral, cotizo por las condiciones que estoy recibiendo, bueno, no puedo, no quiero seguir trabajando en este sector, bueno, pues salgo o dejo de trabajar, que eso también es una probabilidad porque recién veíamos esta semana, a inicios de la semana, en la ENOE, en la encuesta del INEGI, y la tasa de participación sigue bajando. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez menos personas forman parte de la población económicamente activa. Y eso es porque dejan de buscar trabajo por decepción laboral o por alguna otra razón, pero dejan de buscar trabajo. Entonces ya, digamos, se considera una persona inactiva económicamente, y entonces este tipo de personas, bueno, eso también contribuye a que haya cuentas inactivas dentro del sector, ¿no? Pero bueno, hay más datos por ahí en la nota. Yo sí lo considero preocupante, Susi, el hecho de que pues 2 de cada 3 cuentas no reciban una aportación al menos en un año, pues sí, eso te refleja la inmovilidad del mercado laboral en México. A pesar de la reforma laboral del 2013, 2014 y la que dicen que fue el año pasado, que realmente fue en 2, 3 ajustes en las juntas federales, realmente es un fracaso el mercado laboral en México. ¿Por qué? Porque aquí lo estás viendo. O sea, el hecho de que no te puedas cambiar de empleo tan fácilmente, o que de repente, bueno, por alguna razón ya que te desocuparon, te pases no necesariamente a la economía informal, te pases al outsourcing, ¿no? Sí, outsourcing, freelance, y entonces no te pagan IMSS ni Afore. No te pagan IMSS y ya no cotizas, simplemente no cotizas, no tienes Afore y pues ahí te puedes quedar, puedes ganar muy bien. Eso sí, puedes ganar 100,000 pesos sin ningún problema en outsourcing, pero no estás cotizando. Y eso a la larga, cuando ya estés ya a la hora del retiro vas a decir, bueno, ¿cuánto tengo la Afore? Pues, señor, usted tiene 5,000 pesos. Si alguien se preguntaba cómo estaba realmente el mercado laboral, o que le dieran un dato de la radiografía del mercado laboral, yo creo que este es un muy buen dato, ¿no? O sea, porque realmente nos muestra que no tiene por lo menos esa solidez real, digamos, para el trabajador que uno esperaría. O sea, esto es una desventaja para el trabajador. Esto es una mala noticia para los trabajadores. Y aparte es algo muy negativo para las finanzas públicas del país hacia adelante y en general para la economía del país. Vaya, nos estamos convirtiendo en una nación donde, y eso ya no es novedad, donde la gente va a tener una pensión muy pobre, pero al parecer va a ser todavía más baja de lo que pensábamos si 2 de cada 3 de esas cuentas está inactiva. Yo sí creo que es bastante preocupante también. Yo sí creo que es un tema que se debe de poner el dedo sobre el renglón
porque no nos queda mucho más tiempo para poder poner al día con este tipo de trabajadores que van a tener una pensión, como dice Baude, en el mejor de los casos de 5,000 pesos, cuando vienes de salarios mucho más altos y además el costo de vida actual. ¿Quién vive con 5,000 pesos? Sobre todo cuando tienes varias obligaciones ya en tu retiro, salud, vivienda y sin ningún otro tipo de ingreso. Eso pensando en el caso en el que reciban una pensión. Lo grave de este caso es que esas cuentas inactivas, y depende por cuánto tiempo estén inactivas, pero si tú no tienes tus 2.500 semanas, pues entonces no vas a tener ni siquiera la pensión mínima garantizada, que es la de un salario mínimo. Van un poco más de datos. Estas 39 millones de cuentas inactivas tienen 25,000 millones de pesos ahí, metidos en las Afores. Las Afores cobraron comisiones a esas cuentas inactivas por 25 millones de pesos. Esto hablando todo en el año pasado. Bueno, si hacemos la división de esos 25,000 millones de pesos entre los 39 millones de cuentas inactivas, entonces vamos a ver el saldo que tienen esas cuentas, que es de 641 pesos. O sea, cuentas con 641 pesos en promedio, pues que evidentemente no alcanzan ni para chicles, pues, y además, pues, si no estás cotizando, pues entonces no vas a tener las 2.500 semanas que necesitas para tener una pensión una vez que llegues a los 65 años de edad. Abraham, la gravedad del asunto es tal. A ver, Chile nos lleva ¿cuántos años, Baude? Corrígeme, 20 por lo menos en la aplicación de un sistema basado en cuentas individuales. Ya para la tercera década. Ok, vamos, digamos, nos llevan unos 20 años de ventaja. Los chilenos están con el grito en el cielo, o sea, de que este sistema no les funcionó. Y nosotros apenas estamos viendo algunas de las señales que nos muestran que el sistema basado en cuentas individuales, donde el trabajador era el responsable de su propio retiro, más las aportaciones patronales, etcétera, 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 no está funcionando. Al menos no es equitativo y nos va a dejar con un país sumamente débil económicamente, muy vulnerable y con una población mayor muy afectada en su bolsillo. Y ante este fracaso del sistema, pues algo que podría contrarrestar un poco sería tal vez la cultura financiera, la cultura del ahorro, que vemos que estas estrategias para incentivar las aportaciones voluntarias pues no están funcionando como se esperaba, ¿no? Esto de que puedes mandar a tu Afore desde establecimientos de 7-Eleven, en Bansefi, en cajeros automáticos, la misma app de la CONSAR no está funcionando como se esperaba. Son solamente aspirinas, Susi. Para el problema, realmente ya lo sabe la CONSAR, lo sabe la Secretaría de Hacienda, lo saben Los Pinos, es elevar las aportaciones, pero nadie quiere pagar el costo político. O sea, recordemos que es una aportación tripartita. O sea, el gobierno, iniciativa privada y trabajadores. Ahorita mucho menos un año electoral. Bueno, va a haber una propuesta seria, ¿no?, de parte de la CONSAR. Bueno, un dato que realmente me impresionó, o sea, por lo negativo que es, y son cifras oficiales de la CONSAR, lo pueden consultar en el informe que acaba de mandar el Senado. Es un ejercicio de la CONSAR considerando todas aquellas cuentas que empezaron desde el 97 para acá, bueno, que están vigentes. Solo el 21% tiene 500 semanas o más. Es decir, han tenido 1,000 oportunidades, 1,000 semanas para seguir cotizando y solamente 21% las tiene. 41% tiene menos de 100 semares. O sea, ni siquiera llegan al de 500, que es el sistema anterior, mucho menos al de 2.500 semanas. 1.250, perdón, para el sistema actual. Creo que la situación es preocupante. Efectivamente, nadie en este momento se va a aventar un costo político de hacer una reforma a las pensiones, pero además, como dice Baude, Carlos Ramírez lo ha advertido, tenemos una fecha fatal, el 2021. Especialistas de muchos grupos financieros también lo han dicho. Respecto a lo que hablaba sobre los esfuerzos por incrementar el ahorro voluntario, bueno, tendría dos consideraciones. Una, los salarios son bajos, ya lo hemos visto en muchas ocasiones en esta mesa hablando sobre los empleos. Oye, ¿de dónde quieres que aporte más si con problemas me alcanza para vivir el mes, ¿no? Bueno, entonces y los 10 pesitos de la canción no te sirven para un carajo, no te sirven para nada. Eso es un problema, pero además también, insisto,
el sistema de cobro de comisiones de las Afores no es el más adecuado. No es el más adecuado porque, claro, eso le garantiza utilidades a las Afores, pero no les garantiza, puede tener un impacto grande en las pensiones. Bajo el sistema actual, 1%, un 1% de un punto porcentual en la comisión que te cobra la Afore significa 20% al final de tu vida laboral en el monto de la pensión que vas a recibir. O sea, tu pensión puede ser 20% más baja por cada punto porcentual. Entonces, si pensamos que ahora la comisión promedio está en 1.2, 1.02, pero empezó en 1.7, entonces ese punto porcentual que estuvo bajando, en algún momento también se va a notar en una disminución en los montos de las pensiones de la gente, de la poca gente que sí pueda acceder a una pensión. Conclusiones. A ver, yo creo que el tema es que, como decía Baude, estamos pidiendo si la solución, entre comillas, son las aportaciones voluntarias de los trabajadores. La realidad para la mayoría de ellos es no la hay. La mayoría muchos de los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores vive de quincena a la quincena, al día, y entonces es bastante complicado generar el ahorro. Los 10 pesitos, los 15 pesitos de la cancioncita para que los lleves a los aportes no te sirven para absolutamente nada a largo plazo, por la parte también de las comisiones que menciona Abraham. Entonces vivimos en un modelo en el cual o nos replanteamos qué es lo que vamos a hacer de aquí a unos años, o definitivamente vamos a tener el problema de finanzas públicas y el problema económico y social más grave posiblemente en la historia reciente de este país. Es mucho la carga financiera que se viene. Creo que la responsabilidad es compartida entre muchas personas. Por supuesto, los usuarios también tienen responsabilidad. La gente debe estar consciente que debe ahorrar para su retiro, porque además en las encuestas ha dicho, bueno, pues un gran porcentaje de la población piensa que Dios va a proveer cuando seamos viejos. Entonces, pero es real, es un gran porcentaje. Entonces, creo que la responsabilidad es compartida, autoridades, empresas, personas. El sistema de Afores lo está reflejando, realmente están dando resultados negativos y perniciosos, tal como se preveía. Una de las soluciones sería el pago